¿Cómo están? Bienvenidos, como siempre, a nuestras entrevistas, conversaciones, diálogos, ¿cierto? Que siempre nos nutren acá en la Fundación Ligüen, para ustedes, para nosotras, para todos y todas. Les quiero contar que tengo una gran invitada, tengo el honor de poder presentar a Paola Tapia, quien es directora de Transporte Público Metropolitano y es ministra y académica también de la Universidad Central. Bueno, bienvenida Paola a nuestro espacio de conversación. Nos alegramos también de contar con toda esta energía, con estos desafíos que tiene como directora, como mujer. Y en principio quisiera preguntarle, ¿qué siente como profesional, mujer, al volver a asumir este desafío directo que tiene que ver con algo bastante complejo, que es el transporte metropolitano, público, que siempre está en boga, que se están construyendo espacios, pero si bien ahí también hay que armonizar y equilibrar desde los puntos tantos profesionales y por supuesto la contingencia? Bueno, agradecer a la Fundación la invitación. Me alegra mucho también que estén mujeres liderando y encabezando estos proyectos, obviamente siempre en conjunto, con una mirada colectiva. En particular, la verdad es que por el hecho además de haber sido la primera mujer ministra de Transportes en nuestro país, he tenido siempre un doble desafío. Por un lado, representar a las mujeres en la movilidad, en el transporte público, en el uso de la bicicleta, en las peatonas. ¿Por qué? Porque las mujeres realizamos labores de cuidado por un porcentaje mayoritario versus lo que sucede con los trayectos en general de los hombres, que son mucho más lineales, que van desde la casa al trabajo y el trabajo a la casa. Entonces, ahí hay un desafío muy importante en movilidad y género. Y en segundo lugar, hay un desafío fundamental hoy en día a propósito de las nuevas tecnologías, de la renovación de flota, en que también es muy importante darle calidad y darle también un sentido de justicia al transporte público, que esos buses eléctricos que debemos circular para la ciudad no sean solo para el sector oriente, sino también incluir al sector norte, sur, poniente, y eso es uno de los pilares y ejes fundamentales de este periodo de gobierno, liderado obviamente por nuestro presidente, que le ha dado un enfoque muy importante al feminismo y a la equidad territorial. Así que tenemos grandes proyectos en carpeta y bueno, el sentimiento de volver un poco a casa. Yo además fui funcionaria pública, 15 años en el propio Ministerio de Transportes, así que sin lugar a dudas me he sentido muy acogida de regreso en transporte, pero ahora específicamente a cargo de el sistema red de movilidad. Sí, Paola, me gustaría saber, dentro de esta cartera donde las decisiones prácticamente son muy trascendentales para el país, para Chile, ¿siente que hoy hay más espacios para la participación del género? Sí, efectivamente, creo que hemos avanzado bastante. Ahora, la brecha a nivel mundial persiste. Recuerden ustedes que antes incluso de la pandemia, el Fondo Monetario Internacional nos hablaba de 100 años de diferencia entre mujeres y hombres. Pasaron los primeros meses de la pandemia y nos dijo también CEPAL que habíamos retrocedido 10 años solo en América Latina. Hoy día, en muchos aspectos, la pobreza sigue teniendo lamentablemente cara de mujer. Y es precisamente por esos sectores más vulnerables en que también debemos seguir trabajando en el caso de transporte en dos frentes. Uno, incorporar más mujeres en el mundo laboral. Históricamente, las mujeres no han formado parte de la primera línea del transporte, de las decisiones, de los directorios, y eso ha ido paulatinamente cambiando y avanzando. Pero también tenemos que hacerlo en la mirada de la usuaria del transporte, como lo adelantábamos al iniciar, porque el transporte es distinto para las mujeres, porque sin lugar a dudas estamos más segregadas, nos impactan más los trayectos cortos y por tanto ahí también tenemos que avanzar. Los desafíos siguen siendo múltiples. Elaboramos la primera política de género y movilidad para América Latina y prácticamente para el mundo en el año 2018, cuando aún este era un tema incipiente. Hoy día, 4 años después, vemos que los desafíos subsisten, porque, por ejemplo, aún no tenemos indicadores que nos permitan medir si hemos avanzado, si estamos igual, si hemos retrocedido. Esos indicadores hoy día son nuestra prioridad.
tanto en la infraestructura, tenemos infraestructura o no tenemos infraestructura con perspectiva de género, en la operación de los servicios, muy importante, lo hemos visto en los últimos días, en la seguridad de los desplazamientos, el nivel de acoso que siguen sufriendo las mujeres en el transporte público. 3 elementos: infraestructura, operación y seguridad, que sin lugar a dudas deben estar presentes en las políticas públicas, en los cuales estamos retomando ese trabajo que dejamos en el 2018, que lamentablemente permaneció guardado durante estos años, pero que creemos que lo vamos a lograr reactivar y con sentido de urgencia. Directora, en virtud de lo que nos acaba de plantear, por ejemplo, yo tomo mucho el público. Y es verdad, tal cual como usted menciona, muchas veces nos encontramos como mujer en situaciones incómodas. El metro va muy lleno, hay distintos, no quiero ni masculinizar tampoco el concepto, pero siempre hay como una presión física, algo. Entonces uno también, claro, como mujer pone barreras, pero sin embargo, ¿de qué forma podríamos un poco mejorar esta situación? Los vagones van llenos, no sé si vamos a seleccionar un lado la mujer y los hombres, o no, independiente del género, de qué forma se genera este autocuidado, pero también este contexto que nos ayuda a nosotros también a enfrentar la situación, que no es fácil y no es cómoda para nadie prácticamente. Sin lugar a dudas, la verdad es que los números son bien dramáticos. El año 2017, el Banco Latinoamericano de Desarrollo, la CAF, desarrolló un estudio para Latinoamérica escogiendo 3 capitales. En ese momento se midió el nivel de acoso en Buenos Aires, en Quito y en Santiago. Y resulta que las peores cifras, que a lo menos estaban en los datos duros que logró recopilar este estudio, estaban en Santiago. No estaban en Quito ni en Buenos Aires. 9 de cada 10 mujeres habían sufrido a lo largo de su vida alguna situación de acoso en el transporte público. Entendiendo, muy importante, por acoso, como tú lo comentabas, no solo una circunstancia de una violencia brutal que lamentablemente también se da, sino también situaciones de agresiones físicas que algunos califican de menores, pero que sin lugar a dudas uno no le puede dar ese adjetivo, porque para una mujer, para una niña, para un adolescente que la sufre, es cualquier cosa menos algo menor. Y eso, sumado además a agresiones verbales, evidentemente generan un todo que en definitiva debiera haber sido abordado con mayor énfasis por las autoridades. Entonces, tenemos que esos datos, tenemos situaciones denunciadas por las universitarias del barrio República, que la verdad es que nos deben llamar a la acción, y en concreto, estamos trabajando en conjunto con el Gobierno Regional Metropolitano, con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, nosotros como Directorio de Transporte y el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, en 3 ejes fundamentales. 1, campaña. Se va a financiar una campaña para poder visibilizar estos hechos, para no normalizar estas situaciones, para entender que necesitamos mostrar que tenemos estas situaciones y poder de esa forma hacernos cargo. Campaña. Y esa campaña además mueve al cambio cultural, al cambio educacional, al respeto y, muy importante, a la recuperación del espacio público. ¿Cuánto nos ha costado a las mujeres hacernos de ese espacio público que está hecho para un hombre estándar, que por lo demás no es el chileno, porque estamos hablando de 1,80 m, de una condición física que no es la habitual ni la normal de nosotros los chilenos y chilenas? Entonces, campaña. Segundo, protocolos estandarizados de atención, de contención. Cuando una mujer se atreve a denunciar, lo hace el conductor o la conductora del bus, al guardia del metro. Que todos ellos puedan tener procesos estandarizados de control de denuncia. Y en tercer lugar, la capacitación, porque para que ese protocolo actúe, toda la primera línea de atención del transporte tiene que estar capacitada. Y en eso el Directorio de Transporte Público va a jugar un rol fundamental para ir por las empresas concesionarias, operadoras hoy día de los servicios, y buscar la forma de poner en el primer lugar de las capacitaciones la equidad de género, el respeto y esta recuperación de los espacios públicos. Entonces tenemos 3 ejes fundamentales que estamos desarrollando y con los que esperamos medir para tener luego, ojalá, la disminución de estas situaciones de acoso, que por lo demás desde el año 2019 está penado como delito en nuestra legislación.
Qué importante lo que usted menciona, esto de la contención, porque si bien uno lo primero que tiende a declararlo, porque ya es un tema decir me pasó esto, aunque sea un lenguaje visual, porque los niños, niñas pueden, como usted dijo, normalizar esto, o todos podemos decir, esto es normal que a mí me aprieten, que me digan una insolencia, etcétera, en un lugar, un espacio cerrado, y que por vergüenza uno no tiende a manifestarlo, se baja y se queda con la pena, con que bueno, un atropello más. Entonces, ¿cree usted, en virtud de este contexto, que podrían, aparte de tener esta campaña que es muy relevante, usted además como académica lo sabe, que la educación es el principio de todo, ¿cierto? Que tengamos, por ejemplo, en lo práctico, botones de alerta en el transporte público? La verdad es que hoy en día no podemos descartar ninguna medida. De hecho, existen en los buses un botón que no es usado prácticamente, que equivale al botón de pánico. Queremos también implementar en forma mucho más masiva los sistemas de mensajes de texto, de WhatsApp, a través del cual también se puede dar esta primera línea de contención. Por lo tanto, está todo en la mesa hoy día, todo lo estamos trabajando para de la forma más coordinada posible, reitero, en conjunto con el gobierno regional, el Ministerio de la Mujer y el propio Ministerio de Transporte, para poder generar estos planes integrales. Esa primera contención además viene muchas veces dada cuando ya estamos en presencia de un delito por Carabineros, por la PDI, por la Fiscalía, que también debe entender que una mujer no debe llegar ni con sangre ni con una bala, como sucede cuando uno está en terreno y te dicen, yo así tengo que llegar para que me crean, para que entiendan que mi denuncia es real. No podemos llegar a los extremos, sino que entender que todas esas agresiones le hacen daño finalmente a nuestra sociedad y que por lo tanto tenemos que recogerlas. Fíjate que Salazar y Rosas, que son académicos que investigaron muchos temas, nos hablaban de que estos fenómenos ocurren desde los menores, particularmente de los 9 años. De los 9 años, para las que somos mamás, para las que somos tías, que estamos en contacto con niños, niñas, tú lo decías, desde la perspectiva de la educación, sabemos que esto puede ser un fenómeno desgarrador en el cual tenemos que hacernos parte, y por eso hemos tomado cartas del asunto, por eso no queremos guardarlo bajo la alfombra, sino muy por el contrario, hacernos cargo de esta realidad y asumir un compromiso de cara a las personas. Bien, gracias directora. Y para ir finalizando, como en honor al tiempo, ¿cuál cree usted que ha sido, bueno, en los tiempos, en esta línea de tiempo entre el 2017 y 2022 actualmente, ¿cierto? ¿Cree que la mujer ha tenido más oportunidades para liderar cargos con mayor poder público? Bueno, la verdad es que... ¿Y cómo lo podemos visualizar también? Porque también es un motor de motivación, decir, yo también puedo llegar a liderar, pero conscientemente. Sí, la verdad es que en ese sentido, todas las voces de mujeres que existan, y creo que en eso también hemos aprendido como mujeres a trabajar mucho en red. Creo que en tiempos antaños, digamos, había mucha competencia, precisamente por eso ganarnos esos espacios vedados muchas veces para las mujeres, pero hoy día hemos aprendido del valor de trabajar en red, del valor de trabajar en lo humano, en la sociedad civil, desde la academia, desde las distintas organizaciones. Y yo creo que en ese sentido Chile ganó con una convención constituyente que está trabajando con perspectiva de género, incorporando al 50% de mujeres. Chile ganó con un gabinete actual en el que más del 50% lo lideran son mujeres, y también gradualmente, no en la misma proporción, pero lo ha hecho en los cargos de parlamentarias, de alcaldesas, que cada día ocupan más espacio, y lo mismo en el sector privado. Recordar que hace 6 años teníamos una representación del orden del 6% de mujeres directoras, hoy día eso también ha ido creciendo y aumentando. Pero en ese sentido creo que sí, hemos avanzado en estos 4 años, pero más bien por políticas que se generaron con anterioridad, como el Plan de Igualdad, como otras visiones, incluso a nivel internacional. Piensa tú en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Naciones Unidas, en que uno de los ejes es precisamente también la equidad de género. El tema es que no lo hemos hecho con la urgencia y la rapidez, y por eso es que tenemos que ponernos al día, por eso es que ahora el desafío sí o sí, desde la movilidad, desde también todas las áreas, es avanzar a pasos, ojalá, mucho más fuerte, y como corresponde también en las políticas públicas, a evaluarlas,
Aquí lo peor que puede pasar es que todos digamos digamos que estamos bien, que ya tenemos números para mostrarle al mundo, pero eso no va a ser suficiente en la medida que las mujeres sigan siendo discriminadas y en las que le golpee fuertemente factores como la falta de acceso a la salud, la falta de acceso a la movilidad y también la falta de acceso a trabajos e ingresos económicos. Más del 57% de quienes lideran los hogares en Chile son mujeres solas, que llevan adelante a su familia, a sus hogares, y por lo tanto es ahí donde tenemos que poner el foco para poder brindarles en forma integral, desde que tienen una experiencia de viaje, ojalá de mejor calidad, hasta todos aquellos servicios que ayuden en esa tremenda labor que realizan esas mujeres. Y directora, también un punto para obviamente resignificar y potenciar, es que muchas veces cuando nosotras o en general tomamos un cargo, ¿cierto? Tratar de no masculinizar también estas políticas, porque si bien los equipos muchas veces son liderados en gran parte los altos cargos por hombres, ¿cierto? Pero a veces cambiar esto y que uno se pueda prácticamente somatizar o normalizar ciertas situaciones que está la capacidad, ¿cierto?, como mujer para generar este cambio. Entonces, ¿cuáles son como las herramientas, digamos, en principio, o básicas, que nosotros deberíamos tener desde el empoderamiento, ya sea personal, y así poder tomar decisiones a nivel país? Usted como mujer también todos los días tiene un desafío y tiene que tomar decisiones, no solamente pensar como mujer, sino también generar este equilibrio entre ambos géneros, y tampoco vamos a atacar al género masculino, hacerlo parte. Sí, sin lugar a duda. A mí me pasa a diario en el transporte, donde la gran mayoría son hombres con los que trabajo, que bajo ningún punto de vista se sienten ni discriminados ni estigmatizados por su condición, sino muy por el contrario. Siempre digo, yo además tengo marido, tengo un hijo y una hija, y por lo tanto la equidad de género se practica a diario en mi casa. Ahora, creo sí que para efectos de mantener el sello, es importante que como sociedad entendamos la importancia de compatibilizar las labores del trabajo con la vida personal y la vida familiar. Creo que eso es un factor clave que sin lugar a dudas al final del día hombres y mujeres nos nutre, nos llena de la posibilidad de poder rendir de una mejor forma si logramos esa compatibilización. Por lo tanto, yo no creo que quizás como antaño un poco más joven lo pensaba, digamos que uno tenía que trabajar más años porque tenía que trabajar más horas, porque tenía que demostrar más, ¿cierto? Frente a lo mejor a equipos de liderados por hombres, pero muy por el contrario, yo creo que hoy día, en la medida que logremos ese justo equilibrio entre la vida laboral, personal y familiar, vamos todos a salir ganando y vamos a tener también una sociedad con hijos e hijas que ojalá se eduquen de la mano de sus padres, obviamente también a propósito de la educación que tocábamos, de la mano de profesores que logren dar también y transmitir estos mensajes de integración, de una integración reconociendo muchas veces diferencias, distinciones, gustos, si esto no tiene que ver con ser mujer o hombre, tiene que ver con que uno no puede generar, y lo llevo al tema de los viajes, un patrón de viaje para una persona estandarizado. Es distinto cómo se mueve un migrante, cómo se mueve una persona con buena situación económica, cómo se mueve una persona si tiene o no alguna situación de discapacidad. Por lo tanto, esto va más allá de ser mujer o hombre, se trata de reconocer esa identidad personal y también en función de ello hacer políticas públicas sólidas que en definitiva contribuyan al mayor desarrollo de todas y todos. Muchas gracias, Paola, por estar con nosotros, por haber generado este espacio también educativo a través de la Fundación Ligüen. Quiero recordarles que Paola Tapia, directora de Transporte Público Metropolitano, exministra y además académica de la Universidad Central, que además, bueno, a través de esta casa de estudio hemos podido llegar a usted y, bueno, apoyarles también en todo lo que sea necesario. Me siento orgullosa de que usted pueda cumplir un gran cargo acá en nuestro país y bueno, sumar como usted dijo y trabajar colectivamente. No, muchas gracias a ustedes de nuevo. Uno pudiera dar tantos mensajes que son importantes. Yo vengo de una familia además de profesores normalistas, de profesores rurales, y creo que la educación, la labor que ustedes desarrollan y todo aquello que nos permita avanzar como sociedad es bienvenido. Así que de nuestra parte el compromiso a trabajar día a día para que tengamos un país mejor. Muchas gracias.
Gracias, Paula.